Bienvenidos a la clase 2 de TC. En esta clase vamos a tratar de cerrar la unidad 1 que ya habíamos visto previamente en el video anterior. En este caso lo que vamos a hacer es, aplicando las leyes que vimos, Kirchhoff, primera y segunda, y ley de Ohm, vamos a ver cómo nuestros elementos, resistencias, inductores y capacitores pueden asociarse en dos tipos fundamentales de configuraciones. Los dos tipos de configuraciones son los que figuran acá: configuración serie o configuración paralelo. Cuando yo digo que uno o más elementos se encuentran en serie. Se encuentran en serie los elementos cuando son atravesados por la misma corriente. O sea, esta corriente IDT, que sería la corriente total del circuito que va a circular para esta diferencia de potencial con estos resistores puestos, es común a cada uno. Cuando digo es común y es igual a cada uno de los resistores. Si yo acá viera la corriente en R1, la corriente en R2 y la corriente en R3, serían iguales. O sea, IR1 es igual a IR2 y es igual a IR3. En este caso, cuando la corriente que circula es igual para todos los elementos, decimos que los elementos están en serie. Ahora, vamos a ver cómo resuelvo yo, porque mi idea es pasar de este tipo de circuito a un circuito de este tipo para aprovechar y tener una resolución más fácil. Un solo generador de tensión con una corriente que ya sabemos que es la misma. Esto es VDT. Y este resistor será mi resistencia total del circuito. Ahora, ¿cuánto vale la resistencia total? Algunos que han visto la técnica o que se han puesto a trabajar un poquitito con estos elementos habrán visto formulitas como R total. Solo para el caso de dos resistencias es R1 más R2 sobre R1 por R2. ¿Sí? Una fórmula general. O otra fórmula que es 1 sobre la R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, de la cual después viene esta. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más elementos que esto? Bueno, vamos a sacarlo utilizando los elementos que ya conocemos. Bien, ¿qué podemos plantear acá? Lo que tenemos que plantear acá, cuando las corrientes son iguales, es la segunda de Kirchhoff. ¿De qué hablaba la segunda de Kirchhoff? La segunda de Kirchhoff hablaba de las tensiones, que la suma de todas las tensiones en un circuito era igual a 0, con lo cual puedo escribir que VDT es igual a la caída de tensión. Fíjense el signo, ¿se acuerdan la convención que íbamos a utilizar? Si son caídas de tensión, respecto a esta deben estar invertidas, y si la corriente circula en este sentido, la tensión al revés. Entonces esto será BR1 de T más BR2 de T más BR3 de T. Esto es lo que yo sé por la segunda ley de Kirchhoff. Bien, ahora, ¿cómo llego desde acá a tener una ley general? Bueno, acá, usando la ley de Ohm, puedo escribir que VDT es igual a BR1. ¿Qué era BR1? ¿Se acuerdan la ley de Ohm? B igual a I por R. Entonces acá puedo decir I de T
por R1 más I de t por R2 más I de t por R3. Si saco factor común, I de t, porque es la misma en todas, puedo escribir que esto es igual a I de t por R1 más R2 más R3. Si nos fijamos, para el circuito total, que era lo que yo quería, para un circuito tener solo un generador VDT, una corriente que circula I de t, una caída de tensión, que esta será V de R total. Basado en la ley de Ohm, acá tengo I, y esto que está acá sería mi R total. Con lo cual puedo escribir que para asociación en serie, la R total será igual a R1, en este caso, más R2 más R3, y escribir como fórmula general que la R total será igual a la sumatoria de n igual 1 a infinito de las R sub n. Para la asociación serie. Veamos qué ocurre ahora para el caso de asociación de resistores en paralelo. ¿Cómo identificamos que los resistores están en paralelo? En este caso, IR1 de t, IR2 de t e IR3 de t no necesariamente son iguales, porque dependerá del valor de las resistencias. ¿Por qué depende del valor de las resistencias? Porque en este caso, si lo ven, la tensión es la misma para todos los resistores. Cuando acá sí, BR1 de t es igual a BR2 de t y es igual a BR3 de t. En este caso, se encuentran en paralelo. ¿Sí? A diferencia del caso anterior, donde la corriente que los atravesaba era la misma, que estaban en serie, en este caso las corrientes no son la misma, lo que es igual son las tensiones para cada uno de estos resistores. Como se pueden ver acá, la tensión de la fuente es igual para BR1, igual para BR2, igual para BR3. En este caso, decimos que los resistores se encuentran en paralelo. Así como cuando estaban en serie utilizábamos la segunda ley de Kirchhoff, para este caso, que están en asociación paralelo, vamos a usar la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, que decía que la suma de corrientes era igual a 0. Si ven acá, este nodo y este nodo son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir son iguales? Son equipotenciales, están puestos al mismo potencial, o sea, podría ser uno solo. Acá las líneas lo único que hacen es separar un poquitito para que podamos poder escribir y realizar el gráfico como corresponde. Pero de acá vemos que esta corriente I de t que va a circular por el circuito principal no es la misma que IR1, no es la misma que IR2 y no es la misma que IR3. Entonces, por la primera ley de Kirchhoff podemos escribir que I de t será igual a IR1 de t más IR2 de t más IR3 de t. Esto es lo único que sabemos por ahora. Usamos la primera de Kirchhoff. Ahora tenemos que usar algo más, si no nos quedamos clavados acá. ¿Qué usamos? Ley de Ohm. La ley de Ohm que decía, la corriente I era igual a B
sobre R. Bueno, utilicemos esto y vemos que I de t será igual a R1, que será B de t, porque es la misma, sobre R1, más B de t sobre R2, que me dará ahí R2, y B de t sobre R3, pudiendo escribir, sacando factor común B de t, igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Haciendo un paralelismo con la ley de Ohm y esta fórmula, I de t es B sobre R. Si llamamos a esta R total, podríamos escribir que la R total, para este caso, 1 sobre la R total, podríamos decir que 1 sobre la R total será igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como fórmula general, 1 sobre R total será igual a la sumatoria de n igual 1 a infinito de 1 sobre Rn. Para la asociación de resistores en paralelo. De acá sí sale lo que veían ustedes para el caso solo de dos resistores. Cuando yo tengo solo, que vimos al principio, cuando yo tengo solo dos resistores, yo tengo 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Con lo cual, multiplico R1 por R2, R1 más R2, y esto va a ser igual a la R total, pudiendo escribir que R total, invirtiendo esto de acá, es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, que esta es una de las fórmulas que normalmente conocen. ¿Qué pasa ahora para la asociación en serie de capacitores? De vuelta, la corriente que los atraviesa es la misma, con lo cual por eso definimos que están en serie, y para cada uno de ellos vamos a tener una caída de tensión. Esta será BC1 de T, este será BC2 de T y este será BC3 de T, para hacerlo genérico. Bien, ¿qué es lo que nosotros conocíamos de la clase anterior como relación entre tensión y corriente? ¿Qué conocíamos? Nosotros sabíamos que, de vuelta, para poder resolver, segunda de Kirchhoff. ¿Qué decía la segunda de Kirchhoff? Que todas las caídas de tensión son, la suma es 0. Entonces, acá ¿qué podemos escribir? Podemos escribir que B de t es igual a BC1 de t más BC2 de t más BC3 de t. ¿Sí? Y ahora que tenemos que usar nuestra relación. ¿Qué decía nuestra relación? En este caso podríamos decir que BC de t iba a ser igual a 1 sobre c en forma genérica por la integral entre 0 y t. Vamos a suponer condiciones iniciales nulas. Condiciones iniciales nulas. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran las condiciones iniciales nulas? Ninguno de los capacitores está cargado. Después vamos a ver a lo último cómo resolvemos eso. Pero BC de t va a ser igual a 1 sobre c por la integral entre 0 y t
de IC de t diferencial t. Usando esta fórmula, 1 y esta fórmula 2, vamos a insertar 1 en 2. Si hacemos 1 en 2, ¿qué tenemos? Si hacemos 1 en 2, vamos a obtener que b de t es igual a 1 sobre C1 por la integral entre 0 y t de I de t diferencial t más 1 sobre C2 por la integral entre 0 y t de I de t diferencial t más 1 sobre C3 por la integral entre 0 y t de I de t diferencial t. Finalmente, igual que como hicimos en algún momento con las resistencias, vamos a poder sacar factor común y decir que b de t es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 por la integral entre 0 y t de I de t diferencial t. Si se fijan, cuando relacionamos esto con nuestra fórmula general, sería lo mismo que decir, para el circuito genérico, C total de la corriente por diferencial t, con lo cual, de acuerdo a eso, yo puedo definir que mi C total es lo que tengo acá, pudiendo escribir como forma general, otra vez, que mi capacidad total serie es igual 1 sobre la capacidad total serie es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Para este circuito, pudiendo escribir como forma general, vamos a borrar esta parte de acá. Pudiendo escribir como forma general que 1 sobre la capacidad total serie es igual a la sumatoria para n1 a infinito de 1 sobre C sub n. Para la capacidad total serie. Asociación de capacitores en paralelo. Vamos a tratar de encontrar algún tipo de ecuación general que nos permita asociar capacitores en paralelo. Hacemos lo mismo que venimos haciendo. Ya sabemos que están en paralelo porque la tensión es la misma para cada uno de los capacitores, que las corrientes son distintas y como las corrientes son distintas, lo que vamos a utilizar es la primera ley de Kirchhoff para escribir que la sumatoria es igual a 0, o lo que es lo mismo, I de t es igual a IC1 de t más IC2 de t más IC3 de t. Relación tensión-corriente para el capacitor. ¿Qué sabíamos? Sabíamos que la corriente en el capacitor IC era C por la derivada de BC de t respecto de t. ¿Se acuerdan? BC de t, condición variable sujeta a condición de continuidad. Bien, tenemos esto, reemplazamos en nuestra ecuación que sacamos por la primera de Kirchhoff y tenemos que I de t será igual a C1 por la derivada de BC de t respecto de t más C2 por la derivada de BC de t respecto de t más C3
por la derivada de BC de t respecto de t. La tensión es la misma, este es igual a este y es igual a este, esa derivada, con lo cual sacamos factor común y escribimos I de t es igual a C1 más C2 más C3 por la derivada de BC de t respecto de t. Esto que tenemos acá es nuestra C total en la relación, si vemos la analogía, pudiendo escribir para el caso serie la capacidad total serie, en este caso será igual a C1 más C2 más C3 y como fórmula general capacidad total igual a la sumatoria desde n igual 1 a infinito de los C sub n. Y se acuerdan que hace un ratito habíamos hablado qué pasa con las condiciones iniciales que nosotros planteamos para el capacitor, condiciones iniciales nulas. Si no fueran nulas, debe cumplirse que, para que esto funcione, se acuerdan que esto viene de acá, y C era igual a C por la derivada de BC de t respecto de t más BC de 0 menos. Si existieran las condiciones iniciales, para que esto sea cierto, debe cumplirse que la BC total de 0 menos sea igual a la sumatoria de n igual 1 a infinito de las BCN de 0 menos. Ahora vamos a ver inductores en serie. Asociación serie de inductores implica segunda de Kirchhoff, ya no lo vamos a volver a escribir, ya lo han visto, donde las tensiones en la malla, ya vamos a empezar a llamarles malla, dan igual a 0. Entonces podemos escribir acá que B de t es igual a BL1 de t más BL2 de t más BL3 de t. Nuestra relación tensión-corriente para el caso de los inductores era esta, la vimos en la clase anterior. Vamos a reemplazar entonces término a término, B de t igual a, en este caso sería L1 por la derivada de IL de t respecto de t, más L2 por la derivada de IL de t respecto de t, más L3 por la derivada de IL de t respecto de t. Sacamos factor común, B de t, pudiendo escribir L1 más L2 más L3 por la derivada de IL de t respecto de t. Si vemos esto con la fórmula general, esta parte que está acá será la L total serie que buscamos en nuestros casos. Entonces podemos escribir que mi L total será igual para este caso a L1 más L2 más L3 y escribir como forma genérica que la inductancia total serie será igual a la sumatoria desde n igual 1 a infinito de las LN. Asociación de inductores en paralelo. Inductores, misma tensión. Para los tres están en paralelo. Corrientes distintas, primera ley de Kirchhoff, sumatoria igual a 0 o I de t igual a IL1
dt más IL2 dt más IL3 dt por primera de Kirchhoff. ¿Se acuerdan que habíamos hablado y comentamos que lo único que vamos a usar en esta materia son las dos leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm? Ya cuando estemos terminando la cursada seguramente me van a creer. ¿Cuál es la relación tensión-corriente para el caso de los inductores? Bueno, yo sabía que para los inductores, si yo quiero calcular IL de t, a que es igual a 1 sobre L por la integral entre 0 y t de BL de t diferencial t. Mi relación tensión-corriente que sacamos en la clase anterior. Bueno, reemplazamos acá y escribimos I de t es igual a 1 sobre L1 por la integral entre 0 y t de BL de t diferencial t más 1 sobre L2 por la integral entre 0 y t de BL de t diferencial t más 1 sobre L3 por la integral entre 0 y t de BL de t diferencial t. La misma, podemos sacar factor común y escribir que I de t será igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 por la integral entre 0 y t de BL de t diferencial t. Si miramos con la fórmula general, esta sería nuestra L total paralelo, ¿sí? Pudiendo escribir que 1 sobre L total paralelo es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. ¿Sí? Y como forma general, 1 sobre la inductancia total paralelo igual a la sumatoria desde n igual 1 a infinito de los 1 sobre Ln. Fíjense cómo el inductor se comporta en la asociación paralelo exactamente igual al resistor, y sin embargo el capacitor, ¿se acuerdan cuando vimos entre el inductor y el capacitor que a pesar de ser diferentes tenían en unos cuantos aspectos unos comportamientos muy similares, aunque opuestos el uno de otro? Bueno, acá lo vemos. El inductor se comporta exactamente para el paralelo igual que las resistencias e inversamente a lo que funciona en el capacitor. Para cerrar, vamos a hacer una tabla donde nos quede un poco diagramado todo lo que pudimos ver. Bueno, acá tenemos la tabla con todo lo que trabajamos hasta el momento. Asociación serie de resistores, serie de inductores, serie de capacitores, asociación paralelo de resistores, paralelo de inductores y paralelo de capacitores. Esto es lo que les comentaba hace un ratito, cómo se comportan en forma opuesta en realidad para toda la parte eléctrica vamos a encontrar ese comportamiento del capacitor y del inductor. Ahora vamos a avanzar un poquitito más. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar cuando tenemos circuitos complejos para poder reducirlos y operarlos más fácil. Lo único que no vamos a poder hacer por el momento, esto hasta dentro de un par de clases, es asociar en serie inductores con capacitores y con resistores. Por el momento todas las asociaciones van a ser puras entre resistores, puras entre inductores o puras entre capacitores. No quiere decir que no se puede hacer de otra manera y hacerlo entre ellos, pero es un concepto que todavía
no manejamos. Vamos a ver ahora, aparte de la asociación, algunas cualidades y cosas que podemos hacer con esto, volviendo a utilizar las mismas leyes de siempre, como los divisores de tensión. Con lo que vimos hasta el momento de asociación, serie y paralelo, ya podemos adentrarnos un poquito más en la resolución de los circuitos y vamos a ver los divisores de tensión, cosa bastante utilizada en la práctica, y vamos a tratar de establecer, así como hicimos para la asociación serie o paralelo, alguna regla general para cómo tratar a los divisores de tensión. Vemos en el circuito, tenemos este circuito, dos resistores R1 y R2, una fuente VDT, no sabemos más nada, solo vamos a poner algún valor. Por ejemplo, vamos a poner que VDT es igual a 10 volts, ¿sí? Y lo que queremos obtener es, para este circuito en particular, qué tensión tengo a la salida, o sea, cuál es mi VSDT, ¿sí? Que en este caso va a ser coincidente con BR2DT. Bueno, vamos a aplicar lo que conocemos. Primero, miramos el circuito. La corriente que circula es la misma, pero la verdad que no sé cuál es esa corriente. Si tuviera que calcular la corriente, por supuesto debería tener valores de R1 y R2. Vamos a poner valor R1 igual a 10 ohm y valor de R2 igual a 20 ohm. Bueno, yo podría calcular la corriente, pero para poder calcular la corriente, primero debería resolver la serie. Debería llevar el circuito a un circuito como este para poder aplicar la ley de Ohm. Por lo que vimos, esto que está acá debería ser mi resistencia total, ¿sí? La resistencia total serie, ¿a qué era igual? Sabíamos que la resistencia total serie era R1 más R2, o la sumatoria de todas las resistencias de 1 hasta N. En este caso, que tenemos 2, será R1 más R2. Entonces podríamos calcular, ahora sí, por ley de Ohm, que la IDT va a ser igual, que era ley de Ohm, VDT sobre RDT, R total, que para nuestro caso, por la asociación serie, VDT sobre R1 más R2. Para nuestro caso, 10 sobre 30. Un tercio. R total igual a un tercio. Bien, ahora sabemos la corriente. Esta es una forma de verlo. Hay siempre, para todos nuestros circuitos, hay muchísimas formas de poder resolverlo. Acá tomamos una con lo primero que se nos aparece. Habiendo calculado la corriente, yo una de las cosas que quiero calcular es la V de salida. Si quiero calcular la V de salida, que es igual a BR2 de T, ¿cómo puedo calcular BR2 de T? Bueno, BR2 de T, que es la caída de tensión en BR2. La caída de tensión en BR2. ¿Y cuánto vale BR2? BR2 lo puedo sacar directamente por ley de Ohm, sabiendo que B es igual a I por R. Entonces tenemos la corriente total del circuito, 1/3 de ampere. Y tenemos el valor del resistor R2, ¿sí? Entonces, podemos hacer BR2 igual a IDT, que vale 1/3 IDT, por R2, que será igual a 1/3 por R2, que vale 20. Con lo cual, BR2 será igual a 20 tercios. ¿Sí? Esta sería la forma 1
una de las formas de resolverlo. Ahora vamos a poner todo esto que hicimos, pero en vez de ir calculándolo, simplemente vamos a dejarlo simbólico a ver si vemos alguna regla, que de hecho algunos seguramente ya conocen. Vamos a sacar los valores. Y vamos a hacerlo solo en forma simbólica. Vamos a hacerlo ahora, como dijimos, en forma simbólica. Forma simbólica es no usamos ningún valor. Cosas que sabía y que calculé anteriormente. Calculé que I de t era igual a B de t sobre R1 más R2, que esto era la resistencia total serie. Y otra de las cosas que usé es que BR2 de t era igual a I de t por R2. Estas eran las dos fórmulas que saqué, simple ley de Ohm. Con lo cual, si a esto le ponemos 1 y a esto le ponemos 2 y hacemos 1 en 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que BR2 de t es igual a reemplazo I de t por este valor, B de t sobre R1 más R2 por R2. ¿Sí? Vamos a darle una forma un poquito más linda. Mi B de salida de t o BR2 de t será igual a B de t por R2 sobre R1 más R2. Y esto se va a dar siempre para cualquier divisor de tensión resistivo. Muchos, esto le comentaba antes que le decía, por ahí algunos se acuerda, dicen, ah, sí, es la que pasa, porque por acá pasa la tensión que quiero ver, o la que no pasa, usan algunos, sobre la que pasa más la que no pasa, refiriéndose a la tensión o a la corriente en el circuito. Fundamentalmente siempre es la tensión origen por el resistor en cuestión sobre la suma de los resistores. Pero de vuelta, lo que tratamos de hacer en toda esta materia, si no se acuerdan la fórmula de memoria, agarran, usan la ley de Ohm y lo sacan rápidamente. Ahora vamos a ver qué pasa para los circuitos divisores de tensión, pero capacitivos en lugar de resistivos. No vamos a ver los inductivos porque los inductivos no se utilizan. No se utilizan porque justamente los inductores acoplan, habíamos visto, pero que vamos a ver nosotros recién, que acoplan por la unidad 16, pero no se utilizan. Divisor de tensión capacitivo. Así como teníamos divisores de tensiones resistivos con la misma topología, podemos tener divisores de tensión capacitivos. Los divisores de tensión inductivos con inductores no se usan por una cuestión de que los inductores acoplan, hay un acoplamiento entre sí, que lo vamos a ver ya después en el capítulo 16, con lo cual a los fines prácticos no sirve, meten muchos problemas en la salida, con lo cual lo único que vamos a ver van a ser divisores resistivos y capacitivos. Vamos a los divisores capacitivos. Como vimos antes con el resistor, nos interesaba la B de salida. ¿Cuánto vale la B de salida de T para este caso con las relaciones que conocemos? Y la B de salida de T es igual a BC2 de T y es la tensión que cae en el capacitor C2, con lo cual la B de salida será 1 sobre C2 por la integral entre 0 y T. Esto era 0 infinito, podemos poner 0 y t si estamos analizando solamente una parte de la señal. Esto puede hacerse y vamos a incorporarlo, de I de t diferencial t. Esto para la tensión de salida. Si tenemos que hacer la tensión de entrada, la tensión de entrada será igual a 1 sobre la capacidad total paralelo
la serie, perdón, la capacidad total serie, en este caso, por la integral entre 0 y t, de I de t, diferencial t. ¿Cuánto valía la capacidad total serie? La capacidad total serie, 1 sobre la capacidad total serie, era igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. En este caso, más 1 sobre C sub n si tuviéramos mucho más. Pero en este caso vale eso. Vamos a reescribirla. B de entrada de t será igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 por la integral entre 0 y t de I de t diferencial t. Vamos a darle un poquito de forma a esto. Esto será C1 por C2, C1 más C2 por la integral entre 0 y t de I de t diferencial t. Y vamos a quedarnos con esta ecuación para la ecuación de entrada. Ahora, para relacionar tensión de entrada con tensión de salida, vamos a relacionarla a través de I de t, porque esta integral y esta integral son exactamente iguales. Entonces podríamos decir que de acá I de t, la integral entre 0 y t de I de t diferencial t, ¿a qué es igual? Sería la B de entrada por C1 por C2 sobre C1 más C2. A esta vamos a ponerle 1, a esta de salida vamos a ponerle 2 y ahora vamos a reemplazar 1 en 2, con lo cual mi B de salida de t, que es lo que estoy buscando, será igual a 1 sobre C2 por C1 por C2 sobre C1 más C2 por la tensión de entrada de t. Y acá ya la tenemos relacionadas. Vamos a hacer un poquito de lugar para poner la fórmula general. Vamos a borrar esto de acá. Pudiendo escribir ahora sí como regla general, B de salida de t será igual a, este con este se va, B de entrada por C1 sobre C1 más C2. Si se fijan, cuando lo comparamos contra el circuito resistivo, acá teníamos en el circuito resistivo la R donde tenía la salida. Para el caso del atenuador de tensión capacitivo, fíjense que es el capacitor que no está en la salida. Sí, es igual la suma entre C1 y C2, la suma total. Bien, vamos a hacer un cuadro con esto para poder completar la idea en lo que refiere a divisores de tensión. Y acá tenemos los dos casos. Digamos, como regla general, para el circuito resistivo, B de entrada por R2 sobre R1 más R2, y para el circuito capacitivo, la B de salida es la B de entrada por C1 sobre C1 más C2. Ahora vamos a ver, así como hay divisores de tensión, también tenemos divisores de corriente. Vamos a ver solamente divisor de corriente a nivel resistivo y el otro se los voy a dejar para que ustedes lo saquen. Divisores de corriente resistivos. Vimos hace un ratito los divisores de tensión, así como existen divisores de tensión y existen divisores de corriente, donde yo tengo una corriente de entrada y una corriente de salida. Esta relación entre los resistores va a hacer que esta corriente de salida sea menor a la entrada y voy a poder ajustarla ajustando
el valor de los resistores, igual que hice con la tensión hace un rato. ¿Qué vamos a aplicar para resolver esto? Lo único que sabemos, que esta corriente de entrada se divide en dos y que por ley de Kirchhoff, la I de entrada de T será igual a IR1 de T más IR2 de T. No sé más nada, salvo que si las tensiones BR1 y BR2 son iguales. BR1 de T es igual a BR2 de T. Bueno, ley de Ohm. I de entrada de T es igual a B de T, vamos a llamarle, total es la misma, sobre R1 más B de T sobre R2, pudiendo reescribir la I de entrada como B de T por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a operar un poquito esto. I entrada de T será igual a B de T por R1 más R2 sobre R1 por R2. Nos vamos a quedar con esta ecuación por acá. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa saber cuál es la corriente de salida, o sea, cuál es IR2. Entonces, mi IR2 de T, que es igual a la corriente de salida de T, que es lo que estoy buscando, ¿cuánto vale? I vale B sobre R. Vale B de T sobre R2. Esto es lo que vale la I de salida. De acá, ¿qué se nos ocurre hacer? Bueno, poner todo en función de T. Si esta es mi I de salida y la quiero tener en función de la I de entrada, de esta fórmula lo que voy a sacar es que I de entrada de T es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es por igual a B de T. Esta ecuación 1 la pongo en 2. Si pongo 1 en 2, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar B de T. Entonces, mi I de salida de T será igual a P de T, que vale I de entrada por R1 por R2 sobre R1 más R2 de acá por 1 sobre R2, lo que tengo acá. Este lo cancelo con este y puedo escribir la forma general donde mi I de salida de T será igual a mi I de entrada de T por R1 sobre R1 más R2. Vamos a ver un poquito cómo trabajan los puentes. En este caso particular, el puente de Wheatstone. Este puente se sigue utilizando hasta el día de hoy en muchísimos elementos, en instrumentos de medición, y la necesidad por la cual esto apareció es cuando había que medir resistencias muy chicas. Los instrumentos que estaban en ese entonces dando vuelta era el galvanómetro, que es lo que tenemos acá. El galvanómetro lo único que hacía era medir una diferencia de tensión, ¿sí? Pueden buscar puente de Wheatstone, distintos tipos de Wheatstone en internet y ver aplicaciones. De hecho, seguro aparecerá alguno de algún museo de 1800 y algo.
La idea era cuando teníamos que medir resistencias muy chicas, no tenían instrumentos para hacerlos. Entonces a Weston se le ocurre medirlo por relación respecto de otros resistores más grandes y conocidos. Para hacerlo utilizaban tres resistores de valores conocidos, uno de ellos variable. ¿Qué buscaban con que este sea variable? Bueno, hacer que la tensión BC sea igual a BD. Esto implica que el galvanómetro marque 0. En esa condición, cuando ajustaban desde R2 y el galvanómetro marcaban 0, sabían que la tensión BC, medida de A o de B, ¿no? Esto podría ser BBC igual a BBD. ¿Sí? Diferencia de potencial acá y diferencia de potencial acá. Cuando esto se producía, que el galvanómetro marcaba 0, el circuito estaba ajustado y por medio de una relación de resistores, que es lo que ahora vamos a calcular, obtenían el valor de Rx. Vamos a valernos entonces de los conocimientos previos adquiridos en atenuadores de tensión con resistores. Imaginemos que tenemos este circuito. Este circuito, la tensión VAB es exactamente la misma para este grupo de resistores que para este grupo de resistores, porque están en paralelo. Lo diferente que circula por acá será la corriente, pero la tensión estamos seguros que es la misma. Entonces vamos a calcular esta tensión BBC. ¿Cómo lo haría? Bueno, ponemos solo esta rama del circuito. Yo tengo el punto A, R1, el punto C y R2, que es variable, pero ya dijimos que puse la resistencia incógnita Rx, ajusté hasta que el galvanómetro dio 0. En esta condición, ¿qué tengo ahí? Y bueno, tengo un divisor resistivo, un atenuador de tensión. ¿Cómo calculo si este es el punto A y este es el punto C? El punto B, punto A y punto C. ¿Cómo calculo? Bueno, es un divisor de tensión, con lo cual ya sabía cómo hacerlo. BBC será igual a B de T. Esto también es BBC de T. B de T, ¿por qué? Por R2 sobre R1 más R2. Primera ecuación. Ahora lo que dijimos es que como condición que fijamos para poder hallar la resistencia incógnita, BBC tiene que ser igual a BBD. ¿Cómo es este otro circuito, el que está acá? Bueno, similar a este, acá tengo el punto A, acá tengo el punto D, acá tengo el punto B, y esta es mi resistencia incógnita Rx y esta es R3. Bueno, vamos a calcular el divisor de tensión BBD. BBD será igual a B de T por R3, porque esta es la tensión que yo quiero medir, R3 sobre Rx más R3. Y estas son las dos fórmulas que tengo. Dos fórmulas que yo planteé como condición al ajustar y que el galvanómetro marcaba 0, tenían que ser iguales, con lo cual puedo igualar ambas fórmulas. Si igualo ambas fórmulas, voy a tener que B de T es igual a, B de T por R2 sobre R1 más R2 va a ser igual a
B de t por R3 sobre Rx más R3. B de t se va con B de t, me queda esta relación y voy a empezar a acomodar esta ecuación para despejar la incógnita Rx, que es lo que necesito saber. Con lo cual, Rx más R3 será igual a R3 sobre R2 por R1 más R2 y si hacemos una más para despejar Rx, vamos a sacar R3 que acá está sumando, la pasamos del otro lado restando, menos R3. Vamos a ampliar esto. Rx es igual a R3 por R1 sobre R2 más R3 por R2 sobre R2 menos R3. Si simplificamos acá, R2 me queda más R3 menos R3 y me queda que finalmente Rx es igual a R3 por R1 sobre R2. Entonces, ¿cuál era el procedimiento para utilizar el puente? Ponía una resistencia incógnita y giraba R2 hasta que el galvanómetro diera 0. Cuando el galvanómetro daba 0, hacía esta cuenta y obtenía el valor del resistor incógnita, que normalmente eran resistores muy bajos. En los equipos viejos de puente de Wheatstone, utilizados pura y exclusivamente para medir resistores bajos, esta escala de R2, la escala de R2 estaba graduada ya aplicando esta fórmula, con lo cual yo medía directamente moviendo en el dial, me daba el valor del resistor incógnita. ¿Por qué digo en los medidos, en lo que se usaba para medir resistencias chiquitas incógnitas? Porque este puente se usa para muchas cosas. Para una de las cosas que se usa es para control, ¿sí? O sea, yo para controlar una variable ajusto con R2 hasta que esto dé 0. Si este valor varía, esto se corre. Al correrse esto me da una señal que mediante un reomotor ajusto R2 hasta que esto vuelva a dar 0. Esos sistemas de control se usaron mucho para control de posición, fueron los primeros controles de posición conocidos utilizando puentes. También lo vamos a encontrar en medición de temperatura. Por ejemplo, marcadores de temperatura que lo que hacen es, acá, en lugar de poner una resistencia incógnita, ponen un termorresistor, un PT100, una termocupla o un PT100. Y a medida que la temperatura varía y esto cambia su resistencia, el galvanómetro empieza a marcar y se va hacia una escala. Si yo convierto el valor de tabla para cada resistencia que tengo acá, la temperatura que corresponde, este galvanómetro lo convierto automáticamente en un medidor de temperatura. Por eso le digo, aplicaciones tienen 2.000 millones. Péguense una vuelta por internet a ver de qué se trata el puente de Wheatstone y para qué se utiliza. Ahora, a continuación, vamos, y ya para ir cerrando un poquitito esto, vamos a ver una especie de atenuador particular. Una especie de atenuador particular que lo van a usar en el laboratorio porque se trata ni más ni menos que de las puntas del osciloscopio. Como le comenté, otra aplicación de los atenuadores la podemos encontrar por ahí algunos ya lo conocen porque lo han utilizado en las puntas del osciloscopio.
El osciloscopio es un instrumento que se utiliza fundamentalmente para medir señales. Las puntas del osciloscopio, ya lo van a ver esto en el laboratorio, tienen multiplicación por 1, por 10, por 100, etcétera, para poder bajar los valores de tensión. El osciloscopio, suponiendo que mide hasta 100 volts, si yo quiero medir 1000 volts, lo que hago es ponerla por 100, con lo cual cuando esté en una escala de 1000 volts voy a poder medir tensiones con el alcance del osciloscopio sin quemarlo. Pero lo que pasa es que se recuerdan que nosotros cuando hablamos de los elementos dijimos que los elementos como los resistores nosotros los veíamos ideales, pero en la realidad eran un poquito distintos. Si nosotros quisiéramos hacer un atenuador, suponiendo que acá entra la señal de entrada, esta es la señal de entrada de T, y queremos hacer un atenuador, decir, listo, ya está, perfecto, pongo dos resistores, R1 y R2, acá voy a obtener la señal de salida, listo, ya tengo mi punta del osciloscopio atenuada. Pero eso en realidad no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque yo le dije que los elementos reales, y la punta del osciloscopio ya es un elemento real, tienen efectos. Esos efectos, por ejemplo, en los resistores, aparecen efectos capacitivos. En los reales, resistores reales, efectos capacitivos. ¿Qué pasa cuando tengo efectos capacitivos? Bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero a medida, dependiendo de la frecuencia que estemos midiendo de la señal de entrada, estos efectos capacitivos van a hacer que se provoque una deformación de la señal. Entonces quizás yo tengo una señal de este tipo y por el efecto capacitivo, esto lo van a entender en breve, veo esta señal. Si esto que está acá es debido a la deformación por el efecto capacitivo del resistor. Entonces, a estas capacidades nosotros llamamos capacidades parásitas, capacidad parásita 1, capacidad parásita 2. ¿Qué se le ocurrió hacer a alguien? Dijo, bueno, pero yo tengo otro problema, podría ser un divisor capacitivo con una señal de entrada de T y acá pongo dos capacitores. Esta es mi señal de entrada y acá obtengo la señal de salida. Acá será señal de salida de T, señal de salida de T. ¿Qué pasa con estos capacitores C1 y C2? En realidad también son elementos reales y como elementos reales estos capacitores tienen también una resistencia parásita. Esa resistencia parásita es debida a que el dieléctrico no es perfecto. Esta será la 1 y esta será la resistencia parásita 2. El dieléctrico no es perfecto y tiene una resistencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros unimos los dos circuitos? Bueno, vamos a probar. Vamos a borrar primero un cachito acá. Y vamos a unir los circuitos. Entonces vamos a hacer un solo circuito que tiene una señal de entrada de T. Tiene acá un resistor. Este circuito es real, o sea, bastante aproximado a la realidad. Y acá, en paralelo, le vamos a poner un atenuador capacitivo. Le vamos a poner un atenuador capacitivo. Y lo que vamos a hacer es unir las dos salidas para obtener una señal de salida de T que provenga de los dos. Acá lo que tenemos que ver es que si esto es A, esto es B, esto es C y esto que está acá abajo es D, ¿sí?
la tensión BD va a ser igual a la tensión CD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos cortocircuitado. Ahora, dijimos que estos circuitos, este en particular tenía una capacidad parásita, este tenía una capacidad parásita y este tenía una resistencia parásita. Ahora estoy dibujando los circuitos más reales. Este es R1, este es resistencia, este es capacidad. Vamos a borrar ahí. Esta será la capacidad parásita 1, este será la resistencia parásita 1 y este C1, este C2, esta es la resistencia parásita 2 y esta la capacidad parásita 2 y este R2. Ahora, vimos hace un rato en asociación serie y paralelo cómo eran los paralelos de esto. Entonces ahora supónganse que yo acá, como tengo la misma tensión, en realidad R1 con R parásita 1, ¿cómo están? Están en paralelo. Sabiendo que la resistencia total era igual a la resistencia parásita 1 por la resistencia 1 sobre la resistencia parásita 1 más R1, esta va a ser la resistencia total que voy a ver para esta rama respecto de esta. Ahora, la resistencia parásita debida al dieléctrico es muy grande. Es muy grande, del orden de los megón, ¿sí? Existe, pero es grandísima. Si yo la mido con un tester, por ejemplo, en resistencia, me va a dar un circuito igual a como si estuviera abierto, aunque existe. Si esta es muy grande, sabemos que para el caso de resistencias paralelas, la resistencia total es menor que la menor de las resistencias. Con lo cual, la resistencia total para la rama de R1 va a ser aproximadamente igual a R1. ¿Por qué? Porque esta es despreciable. Si esta es muy grande, esto debería ser todo RP. Esta RP se va con esta RP y me queda R1. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo decir que la resistencia parásita del capacitor 1 va a ser absorbida por el paralelo y va a tener un valor igual a R1. Del mismo modo, la resistencia parásita 2 va a ser absorbida por el paralelo respecto de R2 y va a ser R2. Ahora, ¿qué pasa para el capacitor? Bueno, para el capacitor en paralelo, la capacidad total del paralelo era C1 más C parásita debida al resistor 1. Estas dos se encuentran en paralelo. Pero ¿cómo es la capacidad parásita? ¿Cómo es la capacidad parásita del resistor? Y es de un valor muy chico, con lo cual puedo decir que la capacidad total es aproximadamente igual a C1. ¿Sí? Entonces, debido a eso, yo puedo obviar las capacidades parásitas de los elementos. En el caso del resistor, porque es mucho más chico que la parásita del capacitor, y en el caso del capacitor, ¿sí? Porque la capacidad parásita es muy chica y respecto de C1 es exactamente similar a C1. Con estas consideraciones podemos decir que el circuito nuestro ahora es bastante real. ¿Sí? Bueno, vamos a trasladar este circuito a esta parte para poder hacer algunas cuentas de este lado. Entonces, vamos a poner algunos puntos. Vamos a poner acá AB
dijimos que esta tensión para estar cortocircuitado tiene que ser igual. Si tiene que ser igual, se tienen que cumplir matemáticamente algunas condiciones. Vamos a analizar por separado los dos atenuadores y después vamos a unirlos con la condición de que están cortocircuitados. Similar un poquito a lo que hicimos anteriormente con el puente de Wheaton. Entonces, la tensión de salida respecto al divisor resistivo será la señal de entrada de T por R2 sobre R1 más R2. Y la señal de entrada para el circuito capacitivo, ¿sí? Esto sería la señal de salida para el circuito capacitivo, sería la señal de entrada por C1 sobre C1 más C2. Bien, como la señal de salida respecto al resistor, el punto A, y la señal de salida respecto al divisor capacitivo, el punto B, son iguales, porque las cortocircuité, puedo plantear que S de entrada de T por R2 sobre R1 más R2 va a ser igual a la señal de entrada de T por C1 sobre C1 más C2. Esto puedo simplificarlo, paso todo esto para allá y tengo que C1 por R2 más C2 por R2 es igual a C1 por R1 más C1 por R2. Si miro acá tengo C1R2, C1R2, esto lo simplifico y me queda que debe cumplirse como condición para que la punta funcione que C2 por R2 sea igual a C1 por R1. En esta condición el circuito va a funcionar. Lo que se hace normalmente como ajuste de la punta, que es un tornillito que trae en la punta, es uno de los capacitores es variable. Entonces ustedes, para saber si la punta está funcionando bien, enganchan de una señal de test del osciloscopio y mediante un tornillito ajustan C2 para que esto se cumpla y la señal que estemos viendo sea realmente la señal que existe. Lo que sí les pido es, en el laboratorio las puntas ya están ajustadas, no juguemos con esos tornillitos porque son bastante sensibles. Bien, para terminar, vamos a ver alguna otra aplicación que tiene que ver con una topología estrella-triángulo y con un teorema que es el teorema de Kennedy, que lo vamos a ver ya más avanzado cuando entendamos lo que son impedancias y admitancias, pero ahora lo vamos a ver con resistencias, que eso nos va a permitir resolver algunos de los problemas y ejercicios de la guía. Para terminar con esta clase, lo último que vamos a ver es topología estrella-triángulo y cuáles son las condiciones para realizar una transformación. ¿Una transformación de qué? Poder poner en estos puntos, acá vamos a llamar a esto A', B' y C'. Poder transformar un circuito que tiene esta forma en un circuito con esta forma, por supuesto con otros valores de resistores que son los que vamos a tener que averiguar para poder resolver circuitos. ¿Por qué? Hay veces que la resolución o la asociación de resistores en serie o en paralelo no me es suficiente para poder resolver un circuito y llevarlo a su mínima expresión. Por ejemplo, si yo tengo un circuito de este tipo, vamos a poner un resistor acá, otro resistor acá, un resistor acá,
un resistor acá y otro resistor acá. Si yo quisiera acá tratar de llevar este circuito a un circuito con un solo resistor R total por medio de asociaciones sucesivas de serie y paralelo, me voy a encontrar con algunos problemas. Primero, este no está definitivamente en paralelo con este porque tengo este resistor en el medio. ¿Sí? Si no estuviera, sí estarían en paralelo, pero está. ¿Sí? Lo mismo para este caso. Tampoco estos dos están en serie porque tengo estos resistores en el medio. ¿Sí? Entonces me encuentro con que tengo, si se fijan acá, tengo un circuito estrella de este tipo. Si yo pudiera reemplazar este circuito que está acá estrella para el mismo circuito genérico que ahora vamos a redibujar. Redibujo el circuito solo con los resistores exteriores. Redibujo el circuito solo con los resistores exteriores. Y en este punto y en este punto voy a reemplazar esto por un circuito triángulo. Si yo lo reemplazo por un circuito triángulo, ahora sí veo que este circuito voy a poder resolver este paralelo primero, este paralelo después. Cuando los resuelva, ¿cómo va a quedar? Bueno, estas dos en paralelo me darán un solo resistor acá. Estas dos en paralelo me darán un solo resistor acá. Finalmente estas dos sí están en serie, con lo cual voy a poder reemplazar esta parte del circuito por un resistor en serie. Y finalmente estos dos resistores en paralelo los voy a poder reemplazar por uno solo y poder obtener, por ejemplo, la corriente del circuito si es lo que me piden. Esa es la importancia de este método. ¿Por qué? Porque para reemplazar yo no puedo simplemente agarrar los mismos resistores y ponerlo, sino que tengo que poner este circuito pero con estos valores cambiados. Ahora lo que vamos a tratar de ver es cuál es el valor de los resistores para poder hacer el cambio, ya sea que vaya de un circuito estrella a triángulo o de un circuito triángulo a una estrella. Para ver eso vamos a tener que hacer unas comparativas para que los circuitos sean realmente equivalentes y no pierda absolutamente nada. Entonces, vamos a plantear algunas cosas. El circuito visto desde acá. ¿Qué es lo que veo yo desde ahí? O sea, quiero ver, os voy a medir la resistencia entre el punto A y C. Yo lo que veo es que la resistencia entre el punto A y C, en realidad lo que veo acá, ¿qué es? Este resistor queda en el aire, no está en juego en este momento, y lo único que veo es R1 más R3, porque estoy en serie, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver esto e igualarlo, porque yo cuando pongo los circuitos, la resistencia que ve todo el resto del circuito tiene que ser exactamente igual. Este RAC va a tener que ser exactamente igual a si yo miro este circuito acá. O sea, esto va a tener que ser igual al circuito RA'C'. Pero, ¿qué es lo que veo acá? Cuando miro desde acá, lo primero que veo es este resistor. Pero estos no es que no juegan, porque si los ven, primero, estos dos están en serie. Y a su vez están en serie, están en paralelo con este. ¿Sí? O sea, si yo miro este circuito, vamos a ponerlo, si este es A' y este es C', lo que estoy viendo es esto. Un poquito redibujado, ¿sí? Acá estaría el punto B'.
Entonces este sería RB, este sería RC y este sería RA. Con lo cual, RAC va a ser la resistencia total de ver RA en paralelo con RB más RC. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho, se usa para definir que están en paralelo. Bueno, si entendimos eso, vamos a darle un poquitito de forma a esto. ¿Cuánto vale RA en paralelo con RB más RC? Bueno, sabíamos que 1 sobre la resistencia total era igual, si están en paralelo, a 1 sobre RA más 1 sobre la serie es directa, RB más RC. RB más RC. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? RA por RB más RA por RC va a ser igual a RA, ahí está, RA más RB más RC. ¿Sí? Finalmente, si ahora invertimos esto, para saber cuánto vale RA', C', RA', C' va a valer RA por RB más RA por RC sobre RA más RB más RC. ¿Sí? Del mismo modo, esto ya lo hicimos una vez, simplemente para que se entienda. Ahora si vemos el circuito desde este lado, RAB, ¿a qué va a ser igual? Este ahora queda en el aire porque yo estoy midiendo entre estos dos puntos y este punto está en el aire. R1 más R2. R1 más R2. Y esto va a tener que ser igual a lo que veo desde este lado. RA', B'. RA', B'. ¿Sí? ¿Y a qué será igual? Estoy mirando el circuito de este lado. De vuelta, tengo RA más RC en serie en paralelo con RB. RA más RC en serie en paralelo con RB. Si antes, cuando yo miraba RA, era lo que tenía acá, el circuito acá me va a dar. Y esto, si quieren, compruébenlo haciendo la misma cuenta que hicimos hace un ratito. Me va a dar RB por RA más RB por RC sobre RA más RB más RC. Finalmente, si miramos el circuito desde acá, ¿qué vemos? La serie R3, R2. Entonces, RBC será igual a R3 más R2. Eso tiene que ser igual a lo que veo desde acá. ¿Qué es lo que veo desde acá? RA más RB en paralelo con RC. O sea que RC', B' va a ser igual a RC por RA más RC por RB sobre RA más RB más RC. Y ahora voy a trabajar con estas tres ecuaciones. ¿Sí? Vamos a plantear varias cosas. Primero, RA, RB', RA, RB', esta que está acá,
A esta vamos a ponerle 1. A RAC' vamos a ponerle 2. Y a esta vamos a ponerle 3. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es 1, 1, menos 2. 1 menos 2. O sea, 1 menos 2, ¿qué implica? Implica que R1, R2 menos R1, R3. Vamos a borrar un poquitito acá. Vamos a venir acá. R1 más R2 menos R1, R3. Esto va a ser igual. Esto es sumado acá, ¿no? R1, R2, R1, R3. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a RB por RA. RB por RA más RB por RC sobre RA más RB más RC menos la 2 RA por RB más RA por RC sobre RA más RB más RC. ¿Sí? Bien. Como los denominadores son exactamente iguales, vamos a resolver esto. Voy a borrar acá la 1 y la 2, todavía no la 3. La 3 la vamos a dejar ahí. ¿Y esto cómo queda? Este con este se va y este me queda R2 menos R3 es igual a RB, RA se va y me queda RB, RC por RC menos RA por RC sobre RA más RB más RC. ¿Sí? Bien. Y a esta fórmula, a esta que está acá, vamos a ponerle 4. Vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a repasar un poquito. Miramos el circuito de este lado, vimos qué resistencia total encontrábamos. Miramos acá entre los mismos puntos que después vamos a cambiar y vimos qué resistencia total veíamos desde este lado. Igualamos esta y esta. Lo hicimos para las tres formas de verlo, desde estos dos puntos, desde estos dos puntos y desde estos dos puntos. Eso nos dio 3 ecuaciones y ahora simplemente lo que estamos es operando con las ecuaciones. Pusimos 1, 2 y 3, hicimos 1 menos 2, que es lo que está acá, y con 1 menos 2 obtuvimos la ecuación 4. Ahora voy a borrar acá. Vamos a borrar ahí y ahora vamos a hacer 3 más 4. 3 más 4. Si hacemos 3 más 4, vamos a tener que R2 menos R3, R2 menos R3, más R3 más R2.
¿sí? Acá ya vemos que R3 con R3 se van. Esto va a ser igual a RB por RC menos RA por RC más RA por RC más RC por RB. Todo esto sobre RA más RB más RC. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito, vamos a mirar qué hay por acá. Menos RA-RC más RA-RC. Este se va con este. Y después tenemos RB-RC, RB-RC. Pudiendo escribir, ahora sí vamos a borrar esta, que ya no la vamos a necesitar más. Pudiendo escribir que 2R2 es igual a 2 RB RC sobre RA más RB más RC. Este 2 se va con este. Vamos a sacarlo, así ya nos queda más limpio. Y ahí obtuvimos cuánto vale R2. En este caso, si lo que obtuvimos es el valor de R2, es este valor de acá respecto de RB y RC. Ahora, fíjense una cosa. R2, o sea, lo que yo veo desde el punto B, la primer resistencia, y ahora ya no tiene que ver con circuitos eléctricos, sino tiene que ver con mirar la forma y mirar el gráfico. Fíjense, R2, o sea, lo que veo desde el punto B, vale las dos que veo desde el punto RB-RC multiplicadas sobre la suma de las tres. ¿Sí? Si hiciera todo esto de vuelta, pero sumando y restando ecuaciones distintas, voy a poder obtener exactamente lo mismo. Pero si aplico la regla para este, voy a saber que R1, ¿cuánto va a valer? Si miro desde acá, cuando miro desde acá valdrá RA por RB. RA por RB sobre RA más RB más RC. Y si quiero saber el valor de R3, ¿cuánto valdrá? Bueno, miro desde acá, porque desde acá está R3. R3 valdrá RA-RC sobre RA más RB más RC. ¿Sí? Entonces, esta es la forma para pasar de un circuito triángulo en el que sé las resistencias, sé los valores de las resistencias, a reemplazar el mismo por un circuito estrella con valores de resistencia de acuerdo a los valores conocidos de las resistencias del triángulo. Esto lo vamos a volver a ver después con impedancias, por un teorema que se llama teorema de Kennedy, pero es importante que lo tengan acá, que sepan de dónde sale. Por supuesto, esto no se lo van a acordar, no sé, yo me lo olvido cuando pasan los años, pero bueno, ya saben cómo calcularlo con todos los conocimientos que tenemos hasta ahora. Si quisiéramos hacer el caso inverso, pasar para el otro lado, y ahora vamos a borrar un cachito acá. Y no lo vamos, o sea, la resolución, acá la resolución se la dejo para ustedes, ¿sí?
Si yo quiero saber RA, esto es respecto de las otras, o sea, voy para el otro lado del circuito. Si quiero saber RA, RA será R1 más R1 R2 más R2 por R3 más R3 por R1, todo sobre R3. Si quiero saber RB, será R1 R2 más R2 por R3 más R3 por R1, todo sobre R2. Y si quiero saber RC, será igual a R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 sobre R1. Entonces, acá estoy pasando del circuito triángulo al circuito estrella. Y acá estoy pasando del circuito estrella al circuito triángulo. Este tipo de desarrollos teóricos de ver de dónde vienen las cosas es parte de los que tomamos en la teoría. O sea, las puntas del osciloscopio es algo que tomamos en la teoría. Las condiciones necesarias para que podamos hacer estos modelos matemáticos y operarlos son parte de la teoría. Este tipo de teoremas y desarrollos son parte de la teoría. En la próxima clase ya vamos a ver 3 teoremas básicos que son Thevenin, Norton y superposición, visto con resistores, y después más adelante lo vamos a ver con impedancia. Bueno, espero que no se haya hecho demasiado extenso. Nos vemos en la próxima clase, que por cómo vienen las cosas parece que también va a ser por este medio. Hasta luego. Divisores de corriente capacitivos. Utilizamos el mismo planteo que hicimos hace un momento para los divisores de corriente resistivos. Nos basamos en la relación tensión-corriente. Si queremos escribir cómo es la I de entrada, ¿cómo era en el capacitor? La I de entrada, la I en un capacitor era igual a C por la derivada de BC de T respecto de T. Si lo planteamos acá, ¿qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener la capacidad total por la derivada de BC de T respecto de T, sabiendo que BC es la misma para los dos capacitores. Bien, ¿cuánto valía la capacidad total paralelo? La capacidad total paralelo valía la suma de los capacitores, con lo cual vamos a reescribir nuestra I de entrada de T como C1 más C2 por la derivada de BC de T respecto de T. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa saber la corriente de salida. ¿La corriente de salida cuánto va a valer? La corriente de salida va a valer C2 por la derivada de BC de T respecto de T. Si de la ecuación 1 despejamos la derivada de BC de T respecto de T, ¿a qué va a ser igual? A la I de entrada de T por 1 sobre C1 más C2. Si esta ecuación la reemplazamos en 2, vamos a obtener I de salida de T igual a C2 sobre C1 más C2 por la I de entrada de T. Vamos a reescribirla acá. I de salida de T
es igual a la I de entrada de T por C2 sobre C1 más C2, obteniendo la ecuación para el divisor de corriente capacitivo.